Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces de la Educación, un espacio de reflexión sobre la escuela. Lo ocurrido hace un año en Valencia no se olvidará por generaciones. Una riada provocó la muerte de 230 personas, atrasó buena parte de las localidades del Horta Sud y de otras comarcas valencianas, dejó a miles de familias con la casa destrozada y ha dejado un trauma en numerosas víctimas y un miedo a la lluvia que ya condiciona a la sociedad. Después de un año, todavía vivimos las consecuencias de aquello. Indudablemente, lo irrecuperable son los 230 fallecidos. La llamada reconstrucción ni mucho menos está completa. Aún hay vecinos, por ejemplo, que no han podido reparar el ascensor y varios centros educativos declarados en ruinas están a la espera de ser reconstruidos. Estos días hablará mucho de lo sucedido, de las responsabilidades, pero también de la sensación de abandono por parte del Estado durante los primeros días, cuando los voluntarios, surgidos de la iniciativa individual, socorrieron a los afectados con mayor celeridad que los servicios públicos previstos para ello. También la reconstrucción, que se ha colocado en la diana del rifirrafe político, obligados a admitir la lógica partidista de la dificultad de colaboración entre instituciones. La dana de hace un año afectó enormemente a las personas y sigue haciéndolo hoy. Y hoy, en Voces de la Educación, queremos recordar aquello a pie de aula. Hablamos por eso con el equipo directivo del Colegio Público Parle Manjón, del barrio de la Torre de Valencia, una de las zonas en la ciudad afectadas por aquella riada. Eva Gil, muy buenas, Hola, directora buenas. del colegio, y Amparo Catalá, secretaria, muy buenas. Buenos Muchísimas días. gracias por venir y acompañarnos. El centro Parle Manjón tuvo que cerrar sus puertas varias semanas, si no recuerdo mal, abrirlas para atender a una comunidad educativa que seguía recogiendo los destrozos de sus hogares y que desde hace un año sigue alerta del cielo cada vez que se anuncian lluvias. Lo digo, muchísimas gracias por acompañarnos en este amargo aniversario. Así que la primera pregunta, ha pasado un año de aquellos sucesos. ¿Cuál es la situación del cole en cuanto a la recuperación de instalaciones y, si me permiten, también en cuanto al ánimo de la comunidad educativa que la conforma? Pues mira, a ver, respecto a las instalaciones, llevamos un año continuo en el que no hemos parado de insistir en todas las mejoras del centro y la reconstrucción en sí. Sí que es verdad que está costando, pero vamos poco a poco y se están consiguiendo todo, ¿verdad, Amparo? Sí, además lo que pedimos vienen y nos lo van haciendo. Teniendo en cuenta que nuestro cole acabamos de llegar, lo inauguramos el 1 de septiembre con los niños y el 29 de octubre toda la planta baja, metro y medio de barro. Entonces ha sido complicado, pero hay que decir que en 20 días abrimos el colegio. En 20 días los niños... El día 19 de noviembre fue. Además lo hicimos una entrada muy bonita y emotiva para nuestro alumnado, que dijimos que nosotros abríamos, pero abríamos en condiciones, o sea, y recibirlos como se merecían, ¿no? O sea, que después de todo lo vivido, que tuviéramos, pues, ese calor que necesitaban. Tal cual. Porque además el objetivo primero, yo le decía a Eva, el comedor, estos niños llevan comiendo latas de lentejas que les dábamos allí en la parroquia, que acudían, latas de albóndigas, todo en frío porque no tenían para calentar, tal cual. Decíamos, una sopa, pobrecitos, necesitan sopa. Platos calientes de cuchara. Un plato de cuchara, y ese era el objetivo número 1, que el comedor estuviera funcionando, si no, no abríamos. O sea, porque eso era lo que más necesitaban, y luego el calor nuestro, evidentemente. De todos los profes, muy importante, porque además hicimos ahí una labor de equipo docente muy grande, en la que hicimos como grupos, uno de atención a familias, otro más limpieza y otro de gestión de cómo íbamos a gestionar toda la vuelta al cole. O sea, hicimos ahí, pero fueron momentos muy duros de gestión en todo, porque cada uno por su parte, pero complicado. Lamento haceros recordar aquel día, pero creo que es obligado, y sobre todo para que otros centros del resto de España y profesorado pues conozcan realmente cómo lo vivisteis, aquel fatídico 29 del colegio. ¿Cómo lo viviste? A ver, ese día recuerdo que no llovía. No. Pero en la hora de comer de los niños, nosotros tenemos jornada continua y acaban a las 2 y hacemos comedor hasta las 3:30, y después de 3:30 a 5 tenemos talleres, ¿no? Ese día
era como una negror. Es que yo estaba con un esguince en mi casa. Ella yo estaba con un esguince en casa. Era una negror que además recuerdo que a la salida de las 3:30 me vino una mamá y me dijo, Eva, pero cancela las clases, que mira cómo está el tiempo. Digo, pero... Si no llueve. Digo, no está lloviendo, no depende de mí de que yo pueda cerrar el centro. O sea, nos tienen que dar órdenes y autorización para ello. Y eso que salimos, me recuerdo que ese día a las 5:30 de la tarde vino un niño, porque las extraescolares que hacen dentro del cole las cancelaron, y vino un niño, tocó el timbre y me lo veo con el paraguas, además me acuerdo, y toca el timbre del cole y quería acceder. Y digo, ¿pero dónde vas? Digo, vete a casa. Digo, mira cómo está el tiempo, tal. No. Y sí que es verdad que ese día muchas familias dicen, no sabemos por qué, porque nuestro alumnado... Pues eso de que bajan a jugar a las canchas y están por la calle. Y ese día prácticamente no había casi ningún niño en la calle. Claro. Que gracias. Afortunadamente no ocurrió nada así de desgracias personales. Desgracias personales, exactamente. Pero sí que han quedado secuelas. Claro, entonces cuando el colegio el agua lo arrasó, claro, ya no, el centro estaba cerrado, pero no. Estaban las compañeras de limpieza. Estaban las señoras de la limpieza allí, y a las 7:30 de la tarde empezaron a mandarnos los vídeos de cómo estaba entrando. Os enterasteis por el personal. 8 y 7. 8 y 7, además no se me olvida, 8 y 7 me envía a mí una compañera de la limpieza cómo entraba el agua por la puerta. Claro, yo tal cual le digo, pues deja... Subiros a las torres. No, primero les dije, coger iros por la puerta de atrás. Claro, yo que iba a pensar todo lo que venía. Menos mal que no les dio tiempo. Claro. Porque a las 8:15, el agua ya llegaba a las ventanas. O sea, menos mal que no les dio tiempo, porque si no yo me muero en vida, os lo digo tal cual, ¿eh? Pero sí que... Y además ellas pasaron toda la noche ahí, entre los compañeros, todos, claro, estaban sin luz. No sabían lo que estaba sucediendo, o sea, solo veían que entraba agua, que aquello se estaba inundando, y gracias que nuestro pueblo es de los antiguos, ¿no? y aguanta. Se subieron a los torreones, se fueron al que da a la parte de Valencia, porque allí tenían luz. Claro, nosotros desde un principio pensábamos que todo pasa por el río. Yo en un principio pensaba que era todo por el río de Turia. Sí, por el nuevo cauce. Por el nuevo cauce, exacto. Y claro, no era así. Era sí. Entonces me decís que esas personas esa noche la pasaron, pasaron allí solas. Sí, además sin coberturas, sin luz. Porque cortábamos de vez en cuando la comunicación con ellas por miedo a que se les acabara la batería, porque no podían. Y llamando al 112. Al 112 toda la noche, o sea, yo no dormía ese día. Ahí estaban seguras. Hasta las 6 de la mañana. Hasta las 6 de la mañana que di con el 112 al final. Y no descansé hasta que las llamaron. O sea, me llamaron y me dijeron, Eva, tranquila, que estamos bien, tal. Porque claro, ellas apagan el teléfono, porque es que no tenían batería. Entonces no sabíamos lo que iba a durar, y un compañero, que hay todo hay que decirlo, de Jorge, que vive allí en la torre, se acercó por las mañanas y fue a por ellas. Y la sacaron. Y la sacó. Por detrás. Sí, muy bien, muy bien. Sabíamos la verja del colegio toda tumbada, todo destrozado. Como decís, era el colegio... ¿Era nuevo? Nuevo, el día 1 de septiembre lo estrenamos con todos además, los compañeros. Todo el mobiliario de la biblioteca la semana de antes. Claro. Veíamos flotar los silloncitos que habíamos puesto para los nenes, para hacer las tertulias y eso dentro de la biblioteca, flotaban y eran blancos, y de repente vimos que eran de color chocolate, claro. Todo. Claro, porque gracias a Dios no pasó nada en el centro, pero claro, la comunidad educativa pues tiene familia, tiene negocios y tal, claro, sería impactada por las consecuencias, ¿no? Tanto padres, o sea, familias, profesorado, en fin. Hay cierto profesorado que vive en la torre o cerca, en las pedanías, en Alfafar, en las zonas afectadas, y ellos estaban afectados, pero otra parte estábamos a la otra parte del río. Claro. Donde allí no había la guerra estaba cruzando el puente de la torre. Tal cual. Ahí. El nuevo cauce hizo como frontera radical de... Tal cual, yo todos los días cuando cruzaba era, me voy al otro mundo. Claro. Tal cual. Era otra realidad. Decías, ¿cómo puede ser que en Valencia estemos así? Y cruzabas el puente y era... Y la gente celebraba Halloween. Sí. Yo el día de Halloween, o sea, me sentí fatal.
Lo digo de verdad, porque después de estar allí de todo el día y ver cómo estaba todo y cómo estaba la gente, cruzabas de vuelta a la ciudad y era otra realidad. Y dices, mesas largas celebrando, escúchame, que por supuesto a los niños pues tienen que celebrar y tienen que celebrar, pero un de no va conmigo, que yo no entendía nada, decía, ¿de verdad esto está pasando? O sea, que lo tenemos aquí al cruzar. O sea, no tenemos la no éramos conscientes era, en un principio, sí. Porque yo creo que la magnitud se empezó a ver días después, porque quien realmente lo estaba viviendo es que muchos no podían ni salir por su puerta, porque tenían una pila de coches delante de la puerta que no podían ni abrir. Entonces mucha gente no veía la realidad de lo que estaba pasando tampoco. ¿Y cómo fueron esos primeros días? O sea, que caló, y yo creo que hay mucho de cierto calor, esa sensación de que la ayuda llega a poco, empezaron a llegar voluntarios. Vosotras no sé si pudisteis esos primeros días ya acceder al centro, pero sabíais que ahí estaba destrozada. Sí, a ver, eso fue... Mira, nosotros el centro, claro, no sabíamos en qué condiciones estaba. Yo hasta que no nos dieron autorización para poder acceder, no accedimos, porque yo no iba a poner en riesgo a nadie. O sea, eso era lo primero que tenía claro. Pero sí que es verdad que el primer día pudo acceder la gente que vivía en Valencia y que estaba cerca de la zona, ¿no? Digamos. Sí. Yo que vivo fuera de Valencia, yo intenté acceder y no podía. O sea, las carreteras estaban colapsadas. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo puedo yo ayudar? Porque yo me sentía como que no podía llegar al centro y empezar a ayudar. Claro, yo decía, ¿qué hago? Y me fui a Bauhaus, me fui a toda la zona Leroy, a todas las zonas que podía comprar, pues palas, guantes, limpiacristales, linternas. Y yo después de comprar todo digo, ¿y ahora cómo lo llevas, Eva? Buena pregunta. Me compré un carro de la compra para cargar todo, cruzar el puente todos los días cargada para empezar a limpiar. Nosotras como equipo directivo lo tuvimos claro desde el minuto 1, igual que nuestra compañera María, que no está presente, pero estuvo ahí al pie del cañón. Y cogimos y dijimos que nosotros era prioritario que el centro abriera cuanto antes. Nos pusimos a limpiar. O sea, en un primer momento no pudimos decir a los voluntarios que accedieran porque, claro, teníamos toda la documentación. Y todos los expedientes todo confidencial, que iba todo flotando. No podía, no podía ser. O sea, y la gente del barrio quería entrar al colegio para ayudar. Pero en los primeros días decidimos que tenía que ser docentes que sabían lo que había, mucho director de centros de alrededor, muchos compañeros, las familias, los padres, los hijos, pero todos éramos docentes en ese momento hasta que pudimos sacar todo lo que eran los expedientes y entonces ya luego la gente pudo entrar, pero teníamos que, pero era en plan de te veías cartillas de 1950 y a mí me da una pena, que aún lo recuerdo, que y el trauma de cómo gestionar, porque yo me acuerdo María, que era entonces secretaria, ¿qué hacíamos con todos esos expedientes? Porque claro, estaban con todo el fango, pero claro, decíamos, ¿qué haces con todo esto? Y al final nada, pues escúchame, al final llegó una pala, es que no podías hacer nada. Estaba todo destruido, o sea, no podíamos, pero no lo tenían que quitar todo porque claro, ahí era pudimos salvar algunas. Todo lo que se pudo salvar se salvó todo. Y a día de hoy aún los tenemos. Aún tenemos allí. Hemos salvado todo lo que todo lo que se pudo, porque claro, es que no estaba todos esos expedientes informatizados de 1950, tú imagínate. Estuve el otro día justo en la asociación de Horta Sur, que está ayudando en este proyecto de recuperar fotografías antiguas de la gente. Impresiona ver aquellas baldas llenas de cajas de fotografías medio destrozadas. Y notaron el calor de eso, de la comunidad educativa o del vecindario hacia su colegio, teniendo en cuenta que ellos también tenían mucho por delante personalmente. Mira de sus si casas, fueron, mucho. Además las mamás, yo me acuerdo de las mamás el primer día, era uno de los días que estábamos limpiando y queríamos cuanto antes porque el ayuntamiento nos puso al servicio nuestro todo, el ayuntamiento de Valencia y la alcaldesa de Valencia nos lo puso todo enseguida. Pero claro, nosotros salíamos de allá a las 9 de la noche y un día a mitad tarde toda la comunidad marroquí empezaron a llamar a la puerta y venían, se me pone la cabeza gallina, lleno con sus teteras, con todos los pasteles, con todo lo que estaban viviendo ellos y con las necesidades que tenían.
Bueno, unas bandejas llenas de pasteles buenísimos. Se habían pasado, no sé, el tiempo para que merendáramos, que nos sintiéramos bien. Sí. Sí, no. En agradecimiento, vaya, o sea, porque estaban súper agradecidas, eso es verdad. Y como decís, abristeis en tiempos récord, teniendo en cuenta las circunstancias. Más allá de eso, de tener las instalaciones decentes, digamos, para recibir a los niños, sería también difícil, o sea, porque ya digo, cada uno por dentro lleva lo suyo, es decir, que los profesores tuvieron que, digamos, dar el punto de profesionalidad para atender a los niños pasando sus situaciones personales. Los niños expresan los traumas de manera diferente que los adultos, no los verbalizan, pero les sale nuevamente por otro lado. Sería un inicio... En fin, y además ustedes deberían como que ser los motores del ánimo, por decirlo así. Además. Sí, pero también estuvisteis vosotros, bueno, Siena estuvo ahí con nosotros mandando a sus profesionales y fue de muy buena ayuda, porque luego no querían los niños ni los profesores que se fueran, los compañeros decían, y ya se tienen que ir, y lo prolongasteis un poco más porque era necesario. Es que, tal cual, y os decíamos, no nos soltéis de la mano, ahora no podemos, y no nos habéis soltado hasta ahora. Ahí aún seguimos ahí. Que gracias de verdad de parte de toda la comunidad educativa por toda la labor que hicisteis y seguís haciendo. Es que es un equipo muy bueno de psicólogos, orientadores. Sí, no, es verdad. Pero además, ayer que estuve repartiendo unas hojas, es de Siena y tal, digo, igual van a venir y empezaban a nombrar los nombres de los monitores que habían tenido. Ahí os cuento un poco con nuestra parte, como cualquier entidad, personas, empresas y fundaciones de Valencia. En general todo el mundo se volcó y más allá incluso de algunas de sus posibilidades. O sea, no hicimos nada especial. Pero sí que vimos que como empresa educativa no era el momento de... O sea, nosotros no éramos de emergencias, somos eso, de ayudar a educativa. Entonces dijimos, tenemos que ir a la vuelta del cole. Claro. Nuestro papel como entidad, como organización, más allá de individualmente cada compañero, era eso, cuando los coles volvieran a abrir y poder ayudar emocionalmente a profes y a... Entonces estábamos buscando y planeando eso, y entonces cuando ya contactasteis con nosotros, cuando contactamos dijimos, no hay que elegir, esto es lo que tenemos que hacer, y además pues está como organizado, ¿no? Para que no fuera como, ¿dónde ayudo? No. Pues mira, aquí. Además fue bonito porque creo que fue la tarde antes o 2 tardes antes, estábamos allí y estuve hablando con María José, la alcaldesa de Valencia, y dijo, es que los profesores tienen miedo porque la vuelta va a ser muy dura, y me dijo, no te preocupes, tengo un equipo de profesionales que va a acompañaros. Y me acuerdo que os pusisteis en contacto con nosotros, me mandáis todo el programa que queríais hacer, pero claro, nosotros un equipo de profesores habían estado preparando la entrada del colegio, la vuelta, y para mí era un dilema decirle a los profesores, ahora... no, lo vuestro no, porque claro, viene... Y no sé cómo surgió que os lo comenten. No, nosotros nos ponemos en manos de los profesores. Vamos a ayudaros. Dije, nosotros somos para apoyar, como vamos a sustituir, sería una locura. Eso me tranquilizó porque me encontré esa tarde y digo, por un lado... Y es que además el trabajo de Siena con el trabajo nuestro de los compañeros, o sea, fue una fusión y un buen trabajo conjunto que... Totalmente. Y cuando esas palabras... Nosotros nos unimos a vosotros y haremos lo que queráis. Sí. Avanzo un poco, que recordaría, pero ha pasado un año, ¿vale? Este año pues habrá tenido sus altibajos y tal. ¿Cómo se ha pasado ese año en el alumnado? ¿Cómo lo ha impactado el profesorado? No sé. Ha sido un año duro. Muy duro. Muy duro, sí. O sea... Te pones a pensar y es como todo lo que hemos vivido, ¿no? O sea, y era en plan de los profesionales, ¿no? Los profes teníamos que estar fuertes, y a día de hoy tenemos que seguir estando fuertes porque somos los que tenemos que tirar de nuestro alumnado y de nuestras familias. O sea, somos pilares muy fundamentales en el colegio. Además, es un barrio que viene y te cuenta sus problemas, las familias, y te hace partícipe de lo que le están pasando. Entonces, claro, tú no puedes tontear ni mostrar ningún tipo de debilidad. Tú tienes que estar ahí con ellos.
Y decir, yo también tengo lo mío. Sí, pero no, al contrario. No, yo tendré lo mío, pero ya lo solucionaré. No, pero es que además, es que entonces, o sea, ya lo nuestro pasaba, es que tú ni te lo planteabas, era... ¿Qué va? ¿Cómo podemos? O sea, yo creo que sacamos cada uno todas nuestras fuerzas de no sé dónde, la verdad, como era, tenemos que ayudar, o sea, todos... Cada uno de una manera, pero todos, de verdad, todos los profesores que de verdad... Fines de semana que cogían furgonetas, se iban porque habían encontrado que uno le daba una lavadora, una nevera, que a esta familia le faltaba un colchón. Una familia que estaba bien, supuestamente estaba bien. Después, claro, el equipo que hicimos de ir a ver a nuestro alumnado, niños que estaban durmiendo en colchones mojados. Claro, tú ante esa situación enseguida pues ateamos, buscamos colchones. Toda esa parte, el grupo que se dedica a todo ello, todo lo que hicimos. Un grupo que iba a las casas de los alumnos a ver cómo estaban. Entonces, para arreglarle luego los papeles, claro, para poder es que cobrar las subvenciones. De Hay gente que el idioma no claro. y gente que perdió todo. Entonces, claro, en shock, no sé, claro, o sea, no. Se les iba de las manos y yo sabía que ayudarlos. Claro. Incluso cuando hicimos la vuelta de los colegios, yo recuerdo que las familias tenían que ir, ¿no? Pues a buscar plaza en los coles del distrito, digamos. Claro. Y lo que hicimos fue que, por cierto, muchas gracias a todos los centros educativos porque se comportaron de 10. Todo hay que decirlo. Acogieron a los nenes. Y además muy bien, sin ningún tipo de problemas y muy bien. Y nosotros lo que hicimos es, nos pusimos los profes y dijimos, vale, vamos a hacer el anexo, pero vosotros nos vais a decir qué colegios con prioridades queréis. Para evitar, porque claro, nuestros alumnos, o sea, las familias tenían que ir cruzando el puente y familias que a lo mejor eran familias numerosas y dices, no tengo plaza aquí, ahora me tengo que ir a otro colegio, ahora no sé cuánto. Entonces nosotros nos convertimos en hacernos un listado con todo y íbamos los profesores llamando, ¿tienes plaza para tal nivel, este y este? Sí, pues vale, este adjudicado, se informaba a la familia. Claro, o sea, intentar dentro de todo lo que estaba pasando facilitarles la gestión, ¿no? de que los niños pudieran estar escolarizados aunque fuera en otro centro, que lógicamente también les costaba porque no era su cole. Pero bueno, hacerlo de la... Y luego tuvimos nosotros al abrir tan pronto de los centros de Alfafar, claro que estaban... Tuvimos niños adoptados. También acogimos. Alumnado de centros que seguían cerrados y por tanto... Y que a día de hoy aún tenemos alumnado que se ha quedado. Se ha quedado con nosotros. Sí. Y mientras todo eso, hacerlo en paralelo a las exigencias de currículum, de las asignaturas, de saber intentar que todo esto no les impacte académicamente lo mínimo posible. Eso era difícil. Porque el primer trimestre, cuando los niños volvieron, nosotros no íbamos a empezar currículum en mano. Claro. No podíamos. O sea, eso no era viable. Nosotros fue todo muy lúdico, tuvieron muchas excursiones, muchos talleres, todo referente a su crecimiento, ¿no? Personal. Claro. Y fue después de Navidades cuando empezamos con el currículum, pero poco a poco. Eso no era lo importante. No. Llegan a explicarme lo que quieran, pero claro, ¿cómo lo han vivido los niños? O sea, porque ya digo, los niños tienen la dificultad de expresar a lo mejor las emociones directamente, ¿no? Pero ¿cómo creen ustedes que están viviendo este año? Si ya han pasado páginas, si todavía se nota por algo. Yo creo que hay muchos que sí. Yo creo que sí. Y además creo que la adaptación lo que pasa se adapta pronto a lo bueno y a lo malo. Pero sí que es verdad que les sale y están mucho más susceptibles. Y está cuando empezaba a llover estos días. No, es que eso es un tema que cuando empieza a llover creo que nos entra a todos, tal cual. O sea, nosotros no estuvimos presentes ese día, pero yo creo que cuando viene ya piensas lo que me viene, ¿no? Porque es como recuerdas todo lo que pasó y todo lo que hemos vivido, ¿no? Claro. Entonces es como que dices, respiro y venga, por Dios, que no pase nada. Eso quería preguntar, ahora ya se están estableciendo protocolos efectivamente a esta situación. Hay desde un sentimiento de la sociedad que efectivamente mira al cielo y se preocupa, y también protocolos como se ha establecido. Yo creo que
vuestro protocolo estáis afectados en el Ayuntamiento de Valencia, donde cuando es ya no alertas rojas, sino naranja. Sí. ¿Cómo se vive esta situación? Porque al fin y al cabo, este otoño, por ejemplo, pues ya ha habido varios días, tres veces, o sea, decir que va a ser una nueva dinámica escolar en vuestro centro que vaya sucediendo esto. Pues ahí estamos. Mira, lo importante es que los nenes no sigan perdiendo más currículum. Claro. Entonces, hay que tener en cuenta de que son niños que económicamente no pueden tampoco. Sus recursos no son como... Eso ocurre en otras zonas y entonces todo el mundo tiene en su casa su ordenador, su impresora, que tú puedes mandar sus tareas por la web. Y que hay que contar que mucho alumnado perdió todo. Claro. Es que es así, o sea, es que entonces, han perdido pues todo. Eso, por la web family vamos a mandar, porque ya hemos quedado en hacer cierto, porque no pueden perder más días. Entonces, hemos creado comisiones dentro del Además, centro. eso está establecido en las instrucciones de inicio de curso, está como un plan, ¿no? Digamos que tenemos que realizar a nivel de centro los centros educativos, porque en caso de que pase, el alumnado no se puede ver perjudicado en ello. No se puede, porque... Entonces, ahí estamos viendo cómo solucionamos. Estos días sé que están viniendo a hacerse unas becas que la Consellería les está dando. Y todos dicen, ¿y con qué nos gastamos ese dinero? La Generalitat. Entonces, leemos material escolar. Material escolar están porque las donaciones han llegado a tan extremo de que este año le hemos podido regalar a cada niño su mochila con todo el material escolar. Entonces plantean, si ya lo tenemos todo, ¿cómo lo hacemos? Y hay un apartado que pone material informático. Digo, pues una tablet, que luego vendrán días. Pero eso es el material que ellos han perdido. Claro. O sea, porque ahí la gente está muy confundida. Es para familias que han perdido todo y que han tenido que hacer un sobreesfuerzo y comprar todo el material que necesitaban para reanudar las clases. Que evidentemente no ha sido todo el mundo. No. Entonces es para esas familias. Que es para ayudar a los que lo necesitan realmente. Lo han necesitado y entonces han tenido que asumir todo. Para terminar, me gustaría hacerles una pregunta un poco más personal. En este momento, ¿no? ¿Qué sienten cuando ven las noticias de lo sucedido aquel día? Además, estamos en las puertas del aniversario, por lo tanto, el tema se recupera, ¿no? En muchas portadas, en muchos telediarios, en muchos comentarios. ¿Qué emociones les remueven? Hastío, tristeza, ira. Tristeza. Mira, ayer estuvimos en el Valencia Club de Fútbol, haciéndonos también un fórum. Y empezaron a pasar unas imágenes. Y ya, o sea, las lágrimas salen. Es que salen. O sea, y no puedes contenerlas. Porque sigues viendo todas esas. Y las imágenes no era la realidad, porque la realidad era mucho más dura, pero aún así te afloran lloras porque parece increíble y te remueve todo. Y nosotros no hemos perdido a nadie dentro del centro, a nadie, ningún niño, ningún familiar. Bueno, una compañera que estuvo hace años con nosotras perdió al papá. Es el único que conocemos más cercano a nosotras, ¿no? Pero las familias no pueden... De la comunidad educativa. Claro. No. Parte sí. Claro, no, la familia... Ahí va, no pretendía hacerte emocionar, pero está claro, y por eso hemos querido recuperar o recordar aquel aniversario con tantos fallecidos desde el punto de vista educativo, pues los que estuvisteis, ¿no? A pie de aula, a pie de calle, en fin, con la comunidad educativa y con las familias y con los alumnos, ¿no? Que al final, viendo casos que tanto que se habla de los problemas de la educación y tal, pues también la educación es esto, que al final es la humanidad y cómo los profesionales también, el sobreesfuerzo o sobrehumano que se hizo pues, para ayudar al final al alumnado y cuidar nuestras instancias, y luego, que son los colegios. También fue las donaciones. O sea, España entera se volcó. Nosotros
abríamos el colegio sábados y domingos porque venían camiones, sí, camiones de toda España, de Galicia, de Cantabria, de todas partes, de todas. De Andalucía, o sea, además se ponía en contacto todo el mundo. Yo me acuerdo que mi móvil, o sea, era como... Y no sabías, este móvil, ¿y quién le ha dado este móvil? Sí, o sea, sí. Nos llegaban llamadas de todos los sitios, de todos. No, es que me han dado el teléfono tuyo de un grupo de no sé qué. Y yo decía, madre mía, y llega a un punto que yo decía, si es que no había me da llamadas. Terminado de trabajar el viernes por la noche, sí. Había cargado la furgoneta y toda la noche conduciendo para llegar el sábado, porque nos decía, oye, ¿cuándo? Bueno, pues el sábado iremos... Bueno, era impresionante. Y todas las entidades, asociaciones, fundaciones, voluntarios, a tipo personal, o sea... Y otros colegios de España, es que, sí, también todos, el resto de comunidades. Hermanamientos que hicimos con coles de Padre Manjón, también, Recuerdo de Holanda. Sí. De Holanda nos mandaron, también hicieron una campaña y nos mandaron un talón con dinero para que compráramos e hiciéramos lo que necesitamos. O sea, de todo el mundo venía después algo que yo creo que no lo veremos muy pronto. Espero, confío, pero ni se había visto ni espero que nunca se vuelva a ver, porque no estemos en esa necesidad, pero la solidaridad del mundo entero fue enorme. Sí. Enorme. Pues solo me queda agradecerles por vuestra visita. Quedarnos con ese mensaje de solidaridad y fraternidad educativa, de vecindad, incluso como has comentado del mundo. Y gracias por rememorar este día, aquel día, quiero decir, que sé que es difícil, pero también para reconocer que este empeño del mundo educativo también hay que contarlo para que nunca no llegue el olvido. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Voces por la Educación y hasta el siguiente. Gracias. Gracias. Gracias.